dudamos que la presencia de Dios está con nosotros. En este día el capítulo 13 se llama Preguntas y Respuestas. Unos estudiantes judíos le preguntaron a su maestro: Rabí, ¿por qué siempre que hacemos preguntas tú nos contestas con otra pregunta? A lo cual el rabino les contestó: ¿y por qué no? A medida Jesús continuó su travesía hacia Jerusalén, se encontró con 4 situaciones que requerían respuestas. Preguntar al sabio es el camino a la sabiduría, dice un proverbio alemán. No todos los que le preguntaron al Señor lo hacían con las razones adecuadas, pero eso no evitó que Él enseñara lo que ellos necesitaban conocer. A medida estudiemos sus respuestas en este capítulo 13, usted aprenderá más sobre Él y su ministerio, y también aprenderá a vivir una vida cristiana que lo complazca a Él. La pregunta número 1 con la que Jesús se encontró es una pregunta política sobre la justicia. El gobernador Poncio Pilato no se llevaba muy bien con los judíos, porque él era insensible a las costumbres religiosas de ellos. A Pilato no le gustaban las revueltas que la secta de los celotes hacía, y él estaba dispuesto a apresarlos y a matarlos. Y ellos estaban dispuestos a morir. Trajo los símbolos oficiales romanos a Jerusalén. Con eso enfureció a los judíos, que se resentían de tener la imagen del César en la ciudad santa. Viendo su determinación, el gobernador cedió y trasladó los símbolos a Cesarea, pero eso no detuvo las hostilidades. La atrocidad mencionada por el Señor en Lucas capítulo 13, versículo 1, pudo haber sido cuando Pilato se apropió del dinero del tesoro en el templo y lo ocupó para financiar el acueducto. Esto enfureció a los judíos y se dieron protestas. Entre esos protestantes, Pilato tenía a su gente vestidos de civil. Vea la astucia de Pilato, quienes se encargaron de matar a muchos inocentes y desarmados, lo cual trajo mucha sangre en las calles. Lo anterior solo añadió odio hacia el gobernador de ellos. Ya que Jesús se dirigía a Jerusalén, cualquier cosa que dijera del gobernador lo llevaría hacia Pilato. Si él ignoraba lo sucedido, entonces la multitud no le vería bien y creerían que estaba a favor de los romanos y desleal a su pueblo. Si él defendía a los judíos y hablaba en mal de los romanos, estaría en problemas legales con ellos. Así los líderes religiosos judíos hubieran estado contentos de que lo arrestaran. El Señor movió toda la situación a otro nivel y omitió cualquier comentario político. En vez de mencionar los pecados de Pilato, Él trató con los pecados del pueblo que acusaba a Pilato. Él le respondió la pregunta haciéndoles otra pregunta. Para empezar, Él dejó muy en claro que las tragedias humanas no siempre se dan por castigo divino y que está mal el jugar a ser Dios y nosotros mismos emitir juicio. Los amigos de Job cometieron este error cuando dijeron que las aflicciones de Job eran evidencia que él era un pecador. Si nosotros lo hacemos de esa misma manera que Elifaz, Bildad, Sofar, como se llamaban ellos, lo hicieron, entonces tendríamos mucho problema en explicar el sufrimiento de los profetas en el Antiguo Testamento y de los apóstoles en el Nuevo Testamento. E incluso no sabríamos cómo explicar el sufrimiento en carne del Señor Jesucristo. Pregunta acá: ¿cómo explicaría la muerte de las personas que les cayó la torre en Siloé? Esa pregunta se las hizo Jesús. Eso no era culpa de Pilato. Entonces, ¿era culpa de Dios? Una pregunta más: ¿lo deberíamos de culpar a Él que permitió que a 18 personas de su pueblo le sucediera eso? Cuando el poeta inglés John Milton estaba viejo y ciego, lo visitó Charles II, era hijo del rey, a quien los puritanos decapitaron. A Charles II o a Carlos II lo decapitaron. Este le dijo: la ceguera es un juicio de Dios por lo que tú hiciste en contra de mi padre. Y John Milton le contestó: si yo he perdido la vista por juicio de Dios, ¿qué puedes decir de que tu padre fue decapitado? Vea, es fácil hablar de la muerte de otras personas que hablar de nuestros pecados y de la muerte que nosotros enfrentaríamos. De acuerdo a Levítico capítulo 19, versículos 23 al 25, los frutos de los nuevos árboles se comían durante los primeros 3 años y los frutos del 4º año le pertenecían al Señor.
Y el dueño del árbol no comería higos de su árbol sino hasta el 5º año. El hombre del que se habla aquí en Lucas 13, versos del 6 al 9, ya con los 3 años que él menciona, tenía 7 años esperando por algún fruto de su árbol. Ahora entendemos por qué quería cortar el árbol infructuoso, 7 años ya. La parábola que Jesús da tiene una aplicación individual y para el pueblo de Israel. Dios es lleno de gracia y de paciencia para con nosotros. Recuerda 2 carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Y nos da mucha exhortación para que lleguemos al arrepentimiento y así nosotros demos fruto. Él tiene todo el derecho de cortarnos y echarnos, pero en su misericordia Él nos salva. Eso sí, no debemos de presumir de dicha gracia y paciencia del Señor para con nosotros, pero el día de juicio viene y debemos de estar preparados. El árbol también nos recuerda de la bondad de Dios para Israel. Isaías 5, versículos del 1 al 7 y Romanos 9, versículos del 1 al 5. Y la paciencia de ese Dios misericordioso para con ellos. Dios esperó 3 años del ministerio terrenal de Jesús y aún así la nación no generó fruto. Luego Él esperó 40 años más antes de permitir que los romanos destruyeran Jerusalén y el templo. Y durante esos años la iglesia dio fuerte testimonio del único Dios verdadero. Le invito a leer primera carta de Juan 5:20. También de la manifestación de Dios en primera carta a Timoteo 3:16 y del mensaje del plan de salvación que está en Hechos 2:38. El final llegó y el árbol fue cortado. Lo mismo que vivimos en estos días. Dios anda buscando siempre fruto. Él no aceptará sustitutos y el tiempo de arrepentimiento es ahora. La próxima vez que usted escuche de una tragedia de muerte de muchas personas, pregúntese a sí mismo, ¿estoy solo ocupando espacio o estoy dando frutos para la gloria del Señor? ¿Qué estamos haciendo nosotros? La pregunta número 2 con la que se enfrentó el Señor está en los versículos del 10 al 21. Es una pregunta legalista sobre el día del reposo. Los primeros versículos de esta segunda etapa en las preguntas están del 10 al 13. Y vamos a ver algo que le podríamos llamar liberación. Si he sido lisiado durante 18 años, me pregunto si he alabado y adorado al Señor durante todo ese tiempo, semana tras semana en el templo. De seguro, esta mujer encorvada había orado y había pedido ayuda al Dios de Israel. Y aún así, no había recibido sanidad. Sin embargo, eso no causó reclamos al Señor de parte de ella y no se volvió resentida. Ahí estaba en la sinagoga, siendo el Señor Jesús sensible a las necesidades de su pueblo. El Señor vio a esta mujer y la llamó a que viniese a Él, según el versículo 12 de Lucas 13. Quizás pareció algo incómodo a los demás en la congregación, ya que la exponía en público. Hizo lo mismo con el hombre de la mano seca. Recuerda eso en Mateo 12, verso 13. Pero a ella no le interesaron los comentarios de los demás. Ella sabía que si Jesús la había llamado a donde él estaba, es porque él haría algo bien a ella. El diablo no solo encorva a las personas para ver solo el suelo y la suciedad en él, sino que también lo hace por 3 motivos. Lo encorva por el pecado, por el dolor y por el sufrimiento. Jesucristo es el único que puede liberar al cautivo. Él habló la palabra y puso las manos sobre esa mujer encorvada e inmediatamente ella se enderezó y glorificó a Dios, dice el versículo 13. Ese fue un servicio de sinagoga que las personas nunca olvidarán. Esa es la parte de liberación del versículo de 10 al 13. Y el versículo 14 del capítulo 13 podemos llamarle a eso como la indignación. En lugar de festejar, de alegrarse y de regocijarse y dar la gloria a Dios, el principal de la sinagoga se molestó mucho, pero no tuvo el valor de decírselo directamente a Jesús y regañó a toda la demás congregación. Lo dice el versículo 14. Pero cuanto más reflexiones sobre su diatriba, es decir, sobre su discurso, más risible se vuelve.
Supongamos que trajeron a los enfermos para ser sanados. ¿Quién los curaría entonces? Si él tenía esa clase de poder, ¿por qué no lo había usado para ayudar a otras gentes anteriormente? Es una parte no muy buena de parte de él. La cadena del principio de la sinagoga era peor que el encorvamiento de la mujer. Su atadura le afectaba solo físicamente, pero la del principal le afectaba su corazón y su mente. Él estaba tan atado y ciego a la tradición religiosa que terminó oponiéndose al Hijo del Hombre, al Mesías, al Cristo, volviéndose así como un anticristo en ese momento. Hay un pensador que Albert Hoover se llama él, llama a la tradición así: un reloj que nos dice el tiempo que ya fue. El principal de la sinagoga no pudo discernir este tiempo presente y él solo a sí mismo se condenó. A partir del versículo 15 al 17 vemos una parte que le llamamos vindicación. La vindicación es que otro pelea, otro defiende por nosotros nuestra causa. El Señor Jesucristo pudo haber sanado y salvado a esta mujer cualquier otro día de la semana. Pudo haber sido antes o después del día de reposo, de acuerdo al perfecto tiempo y voluntad del Señor. Después de todo, ella ya había estado así 18 años. Pudo hacerlo antes, pudo hacerlo después de ese día. Y no iría a afectarle en su cuerpo pasar un día más de esa manera, si la sanidad llegaba un día antes o después, como ya dijimos. Pero el Señor deliberadamente escogió ese día porque quería enseñar una lección de liberación. Y usted puede ver el énfasis en la liberación, en liberar y en desatar en los versículos 12 y también del 15 y el 16. Primeramente, el Señor defendió a la mujer y rechazó los argumentos del principal de la sinagoga. Fíjese, le recordó que estaban tratando mejor a los animales que a los propios hijos de Israel. El Señor le dijo que la mujer era hija de Abraham, refiriéndose a su condición espiritual y no al nacimiento físico. Lo puede ver versículo 9 de Lucas 19, Gálatas 3, verso 7. Había muchos en esa sinagoga que estaban deseosos de usar esta violación al día de reposo, según ellos, para acusar a Jesús. Pero él los avergonzó con la enseñanza que les dio, que nadie pudo decir algo. La lección que les dio era muy clara. Fíjense, Satanás, le dice el Señor, pone a las personas en esclavitud, pero la verdadera libertad viene de poner la confianza en Jesucristo. El día de reposo que el Señor nos quiere dar viene por medio de su gracia, no de obedecer tradiciones. No estoy diciendo que no cumpla la ley. Una cosa no es obedecer tradiciones, otra cosa es cumplir la ley como Jesús lo hizo, el cual no vino a abrogarla. Las parábolas usadas por Jesús en Lucas 19, del 18 al 21, fueron probablemente habladas a la congregación antes de salir de la sinagoga junto con los 12. Él ya las había usado antes con sus discípulos y ellos ahora las entendían muy pero muy bien. Algunos las interpretan como el crecimiento del reino. Usted puede ver que habla de la semilla de mostaza. Y también la interpretan como la influencia negativa a dicho crecimiento. Usted va a ver ahí el momento que habla de la levadura. Al usarlas, el Señor les estaba diciendo: ustedes, judíos religiosos, se aferran a sus tradiciones y se oponen a la verdad. Pero el reino de Dios siempre crecerá de todas maneras. Escuche, hermano. Si usted está pasando por un problema, Satanás será derrotado. La pregunta número 3 con la que el Señor se encuentra de estas 4 que vamos a ver en este capítulo 13 es una pregunta teológica acerca de la salvación. Y usted va a ver a partir del versículo 22 al 30 cómo se da esto. Los eventos narrados en Juan 9 y 10 encajan con Lucas 13, 21 y 22. Notemos que los eventos narrados en Juan se dan cuando Jesús deja Judea y se dirige al Jordán, hacia Perea. Los eventos en Lucas son en Perea, a medida el Señor se movía hacia Jerusalén. Los escribas normalmente discutían de cuántas personas llegarían a ser salvos.
Y alguien tuvo la osadía de hacer dicha pregunta al Señor Jesucristo. Está en el versículo 23 de Lucas 13. Jesús dio su opinión personal. No es cuántos se vayan a salvar. Lo importante aquí es ver si tú te salvarás. Es bien distinta la pregunta. ¿Cuántos se van a salvar? A usted le tiene que interesar si usted se va a salvar. Preocúpate por eso primero y luego podemos ver lo demás. En lo que tú puedes hacer para ayudar a otros a ser salvos también. Dwight L. Moody, hermanos, él hacía una oración que la quise poner acá. Él dice, la oración que él hacía era: Señor, salva a tu elegido y luego elige salvar a algunos más. Es decir, él quería que el Señor lo salvara a él y después de salvarlo a él, que salvara a otros más. Porque os digo, de muchos procurarán entrar, dice el Señor, versículo 24, y no podrán. ¿Por qué? La parábola misma nos lo dice y se enfoca primeramente en los judíos de sus días. Sin embargo, tiene una aplicación personal para cada uno de nosotros hoy en día. Jesús ilustró el reino como un gran banquete, con los patriarcas y los profetas como invitados de honor. Lucas 13, versículo 28. Pero muchos de los invitados se tardaron en aceptar la invitación y cuando decidieron ir, ya era muy tarde. ¿No le parece familiar eso? Cuando invitamos a alguien a la iglesia y dice: hoy no tengo tiempo, voy a ir mañana, voy a ir la otra semana, y empiezan las excusas. Y vea, y la puerta se va a cerrar. Mateo 22, versículo 1 al 14, Lucas 14, versículos 15 al 24. Recuerde la puerta en el arca de Noé. Solo había una puerta y quien la cerró era Dios mismo. Pero ¿por qué estas personas esperaron mucho para aceptar la invitación? Hasta que ven una catástrofe, entonces queremos acercarnos al Señor. No hagamos nosotros igual y tratemos de enseñar a otros que vengan antes de que el Señor cierre la puerta. La parábola sugiere varias razones. Número 1, la salvación es algo fácil. El pecador debe de entrar por una puerta estrecha y caminar por un camino estrecho. La multitud del mundo está en el camino fácil y ese camino los lleva a la destrucción. Recuerde Mateo 7, versos 13 al 14. Y a pesar de eso se les hace fácil caminar. Número 2, su falso sentido de seguridad. Jesús estaba en medio de ellos, incluso había comido con él y habían confraternizado con él, pero aún así no confiaban en él. Dios les había dado muchos privilegios y oportunidades, pero ellos las desperdiciaron. Nuestro Dios tiene mucha paciencia, pero viene un tiempo que incluso Él mismo cerrará la puerta. Como le decía, Génesis 7, 16 en el arca. Número 3, el orgullo de ellos. Este también jugó un papel muy importante. Estamos hablando del orgullo en este momento. En la decisión tardía que ellos tomaron. No querían humillarse ante Dios. En sus propios ojos, ellos eran primero. Pero en los ojos de Dios, ellos eran los últimos. Y los gentiles vendrían a tomar el lugar de ellos. Eso es lo que estaría pasando en ese momento. Mateo 21, versículo 43. Imagínense a los perros gentiles sucios, como ellos les llamaban, sentados en el gran banquete junto a Abraham, Isaac y Jacob, mientras los judíos incrédulos se quedaban afuera. Número 4. Estas personas estaban perdidas. Ellos dependían tanto de sus costumbres religiosas para ser salvos, pero en realidad Jesús los vio como hacedores de maldad. Dice el versículo 27, Lucas 13. Y no eran para él hacedores de justicia. Toma más que reverencias a las tradiciones para entrar en el reino de Dios. Número 5. Ellos no quisieron. Así de sencillo, simple, no quisieron. Jesús dio la mayor razón de todas. Ellos no quisieron entrar en el gran banquete. Está en el versículo 34. Entre más los pecadores esperen, sus corazones se harán más duros cada vez. Hoy, hermano, hoy, si oyeres su voz, dice Hebreos capítulo 4,
no endurezcas tu corazón. Hebreos 4, versículo 7. La última pregunta del comentario en este capítulo 13 está en los versículos 31 y 35. Y esta es una pregunta personal sobre el peligro. Fíjese, hermano, Jesús estaba en Perea, quien era regida por Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Los fariseos querían que Jesús regresara a Judea, en donde los líderes religiosos lo podrían observar, oír y atraparlo. Por lo cual, trataron de desviarlo del camino. Herodes estaba perplejo de todo lo que decían de Jesús y estaba temeroso en que Juan el Bautista haya regresado de la muerte. Recuerde eso en Lucas 9, versos del 7 al 9. De hecho, Herodes quería conocer a Jesús para verlo hacer un milagro. Eso lo vamos a llegar cuando hablemos del comentario en Lucas 23. Pero al parecer el corazón de Herodes se estaba endureciendo y ahora procuraba matarle. La advertencia que los fariseos le dieron, el versículo 31 de Lucas 13, era verdadera. De lo contrario, Jesús no hubiese respondido como Jesús respondió. Ni Herodes Antipas podía esconder los propósitos de Dios. Escuche, hermano, los propósitos de Dios. Al contrario, los enemigos del Señor solo le ayudaban a cumplir con el propósito por el cual se había manifestado en carne. Le ayudaban a cumplir la perfecta voluntad del Señor. El Señor tenía una palabra que decir con respecto a Jerusalén. Lucas 13, verso 33. No es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. La nación no solo rechazó la invitación del Señor a su banquete, sino que ellos también mataron a todos los sirvientes que le vinieron a invitar. El corazón del Señor Jesucristo estaba triste al ver la incredulidad y rebelión alrededor de él. Y se lamentó sobre la triste situación de la nación judía. Fue un sollozo de angustia, no una expresión de enojo. Su corazón compadecido estaba roto. La imagen de la gallina y sus polluelos, como habla el Salmo 91:4, sería familiar para un pueblo agrícola como los judíos. La gallina cubre a sus polluelos bajo sus alas cuando ve que el peligro viene y los trae junto. Los fariseos le dijeron a Jesús que estaba en peligro, cuando en realidad los que estaban en peligro no era Jesús, sino que eran ellos. Nosotros, como dice el Salmo 122:6, oramos siempre, en todo momento, por la paz en Jerusalén. Hermanos, quiero decirle que el comentario es algo muy importante, nos sirve mucho para el estudio, para que veamos versículo por versículo qué estaba sucediendo. El comentario no es una predicación, es más una especie de un estudio bíblico, que vamos analizando cada versículo que va sucediendo. Podríamos llamarle que es un estudio de versículo, un estudio de capítulo. Es muy importante que lo llevemos, que lo aprendamos. Yo le animo a que lo siga escuchando, que agarre su Biblia, que la abra en el capítulo que corresponde y esta sea una herramienta para su estudio personal en su casa. Quiero desearle que la paz, la gracia y la bendición del Dios Todopoderoso esté de continuo en sus vidas. Que el Señor le bendiga.